Muy bien. Les dije que vayan en sus Biblias. Vamos a ver rápidamente. Busquen tres pasajes. Con estos pasajes vamos a empezar. Primera de Samuel 3. Ahí están los que usan Biblia en laptop o en celular o en tablet. No pueden ir a varios pasajes a la vez. Ahí los agarré. Los que tienen Biblia física, sí. Primera de Samuel 3, Salmos 29 y Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Primera de Samuel 3, eh, Salmos 29 y también Juan capítulo 1. ¿Ok? Juan capítulo 1. A ver, pues ahora, ¿dónde está la Biblia física? La Biblia física, ¿dónde está? Primera de Samuel 3, Salmos 29 y Juan capítulo 1. Pero vamos a empezar con el Salmo 29 y yo leo una versión que se llama, creo que es para todos los hombres, creo que se llama, ya me olvidé el nombre de la versión, pero quizás no es la versión que tú tienes. Para todo hombre, ahí está, para todo hombre. Pero no es la versión que tú tienes, así que si no puedes escuchar atentamente y leer conmigo, por favor. Salmos 29, vamos a leer versículos del 3 al 9. Salmos 29 del 3 al 9. Dice, la voz del Señor retumba en los mares, el Dios glorioso resuena sobre el océano, el Señor está por encima de las muchas aguas. La voz del Señor muestra su poder, la voz del Señor muestra su gloria. La voz del Señor rompe los cedros, el Señor rompe los cedros del Líbano. Él mueve las montañas más grandes, al Líbano lo hace saltar como un becerro, al Sirión lo hace saltar como un toro salvaje. La voz del Señor hace brillar relámpagos brillantes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor hace vibrar a los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo todo el mundo alaba su gloria. Amén. La voz del Señor, decía el salmista, rompe árboles, remueve montañas, está sobre los mares. Primera de Samuel 3, por favor. Primera de Samuel 3, versículos del 8 al 10. El Señor llamó a Samuel por tercera vez, y de nuevo Samuel se levantó, fue hacia Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven y le dijo a Samuel, vuelve a tu cama, y si te llama de nuevo, di, habla Señor, tu siervo escucha. Así que Samuel regresó a su cama, el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo, Samuel, Samuel. Samuel dijo, habla Señor, tu siervo escucha. Y por último les había dicho Juan capítulo 1, vamos a leer versículos del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. Dice, antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Uno de los nombres de Jesús es de hecho el verbo o la palabra, ¿no? Y eso es lo que dice acá en Juan 1, en el principio era el verbo, y como dice también ahí en el versículo 14 de Juan 1, dice, ya que el verbo o aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Así que esto es curioso porque de todas las cosas que se podrían poner comparativos con Jesús, y algunos, ¿verdad? Ya conocemos algunas palabras que inmediatamente nos hablan de Él, como por ejemplo, Él es el Cordero de Dios, el pan de vida, el agua viva, ¿no? Uno de los más importantes es que Él es la palabra, el verbo, la palabra de Dios. Inclusive en Apocalipsis, cuando habla de que Él regresa y da una descripción de Él, dice que Él tenía este nombre, Él era el verbo de Dios, ¿no? La palabra, el verbo. Y hemos visto estos tres pasajes que tienen que ver con esto. El primero, el Salmo, que nos habla de la voz del Señor. El segundo pasaje en 1 Samuel 3, que nos habla de cuando Dios llama y Elí le dice a Samuel, di, he aquí, habla que tu siervo oye. Y en este pasaje de Juan hemos visto que Jesús es la palabra, el verbo. Y esto es muy importante, interesante. A ver, acá voy a hacerles una pregunta, ¿ok? Y yo sé que es una pregunta muy obvia, pero igual vamos a tratar de contestarla. En general, en el mundo, todos los niños o la mayoría de niños nacen con las mismas capacidades, ¿sí o no? No digo que todos los niños nacen iguales, por si acaso, para que no me apedreen los papás y Danilo y Kike no me vayan a mandar un email después porque su hijo es diferente a todos. Yo sé, para cada padre su hijo es especial, diferente, lo máximo, y eso es normal. Pero todos los niños en sí nacen, si nacen en un hogar normal, tienen las mismas capacidades físicas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué un niño que nace en Lima, con el tiempo, aprende a hablar español? Y un niño que nace en Brasil, con el tiempo, aprende a hablar portugués. ¿Son diferentes esos niños? Uno nació con un casé de español y otro con un casé de portugués. Porque un niño que nace en Alemania termina hablando alemán y un niño que nace en Japón termina hablando japonés. ¿Mm? Si un niño nace en Alemania y a los días de nacido lo traemos a Perú al pobre, lo traemos al tercer mundo, lo traemos a Perú. ¿Mm? Y lo criamos aquí. A ver, nos vamos a qué barrio, así un barrio recontra jerguero. O lo llevamos a la selva, ahí está, lo llevamos a la selva, ¿ok? Este chico alemán lo llevamos a la selva. ¿Cómo termina hablando después de años, sí o no? Por más alemán de 2 metros y quizá piel blanca, pelo rubio, va a terminar hablando con el dejo, ¿no? Con el dejo que eh, en el lugar donde han sido criados. Y así todos ustedes se están poniendo porque la razón es obvia, exactamente. Pero fíjense, todos los niños son iguales, o sea, todos los niños nacen con la capacidad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que tú terminas hablando lo que oyes, ¿ok? Yo sé que creo que esto no es ninguna revelación, pero tú terminas hablando lo que oyes. ¿Qué quiere decir? Que nuestra voz solo va a reproducir lo que nuestros oídos escuchan. ¿Mm? Nuestra voz solo va a reproducir lo que nuestros oídos escuchan. Por eso, si yo soy sordo, por más que tenga una capacidad de hablar, no voy a poder hablar. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que escucho. Si tú estás en Lima, vas a hablar español y terminas desarrollando tú unas capacidades
que el pobre chico japonés dirá, oh, cómo yo quisiera hablar español, pero yo hablo japonés, ¿no? Así que somos o hablamos lo que oímos, ¿ok? Y llevándolo ahora a nuestras vidas, ¿no será que la raíz de nuestros problemas en nuestra vida vienen de que no hemos estado escuchando la voz correcta? Vienen de que no hemos aprendido a oír a Dios. ¿Mm? Fíjate que yo solo voy a desarrollar lo que escucho. Yo solo voy a manifestar lo que puedo oír. ¿Y será que en nuestra vida las situaciones, nuestros problemas espirituales, emocionales y relacionales, pueden ser que estamos escuchando un idioma diferente que el que debemos oír, el cual es la voz de Dios? Y en vez de oír la voz de Dios, quizás estamos oyendo la voz del hombre y peor, estamos oyendo la voz del diablo. Y si yo escucho mal o si yo escucho lo que no debería de escuchar, eso es lo que yo voy a manifestar. Eso es lo que va a salir de mí. Es increíble, hermanos, cuán distorsionada puede estar nuestra vida por no aprender a escuchar la voz de Dios, por no aprender a escuchar la voz de Dios. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 12, por favor, ahora, porque bueno, espero que Dios te pueda hablar y sea con una revelación para ti, pero esto realmente cambia mucho nuestra vida y nuestro caminar de una forma práctica. Juan 12, versículos 48, fíjense. Porque entonces Jesús, como habíamos visto en Juan 1, Él es ¿qué? El verbo o Él es la palabra, ¿no? Y una palabra tú o la lees o la escuchas. Esa es la forma en que te es transmitida. Entonces, presta atención que Jesús es la voz de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Juan 12:48 dice, el que me rechace, ¿no? Dice Jesús, y no acepte lo que yo digo, ¿qué pasa si no escucho a Dios? Al final tengo libertad de no escuchar a Dios. Así que no hay ningún problema si no lo escucho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué decía Jesús? El que me rechace y no acepte lo que yo digo, tiene quien le juzgue. El mensaje que he dicho lo va a juzgar en el día final. Lo que va a juzgar al hombre es la voz de Dios o la palabra de Dios. Dice, si la palabra de Dios viene y yo no quiero escucharla, esa palabra permanece hasta el día final, fíjate, porque cuando se acabe todo y venga el juicio final, ¿yo contra qué me voy a afrontar? ¿Qué es lo que yo voy a confrontar? Yo voy a confrontar la palabra que se dijo muchos años antes, ¿verdad? Cuando yo estaba acá en esta tierra. Él dice, el mensaje que he dicho es que Él nos va a juzgar en el día final. Y el versículo 49, acá viene este ejemplo que yo daba respecto a los niños, ¿no? Que van a hablar lo que escuchan en el entorno que están. Jesús dijo esto acerca de sí mismo. Porque yo no he hablado por mi cuenta, dice Él. Yo no he hablado por mi cuenta, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Wow. Jesús, Jesús aprendió a oír la voz de Dios, porque él dice, lo que sale de mí, vamos a decirlo de esta forma,
Las palabras que salen de mí, lo que sale de mí, no lo he tenido que inventar yo. Yo no estoy creando un idioma, si puedo decirlo así. Son palabras, es lo que yo le escucho al Padre hablar. El Padre mismo que me envió dice, me dijo lo que debo decir y enseñar. Esto es tremendo. Quiere decir que vemos, ¿por qué vemos esta vida maravillosa en Jesús? Porque está hablando, si se dan cuenta, más de sermones. Jesús no dice, por si acaso chicos, los sermones que les doy, el Padre me los ha inspirado y así que después los vamos a recopilar y vamos a hacer un libro de sermones. No, cuando Él está hablando acerca de la palabra, Él era la palabra. Él es el verbo. Todo lo que vemos en Jesús, la manifestación de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su sacrificio y lo que Él manifiesta, dice que esto Él ha escuchado, ha oído a su Padre hablar, ha oído a su Padre y por eso eso es lo que Él habla. Y en el versículo 50 dice, sé que lo que ordena el Padre da vida eterna. Las palabras de Dios son palabras que producen en nosotros vida eterna. Por eso lo que hablo, dice, lo digo como el Padre me lo dijo. Wow, tremendo. Jesús está manifestando que él se ha sometido a la voz de Dios, que Él escucha la voz de Dios, que las cosas que Él dice las dice porque Dios se las ha dicho a Él primero. Por lo tanto, lo que manifiesta su vida, por eso decía Juan 1, en el principio el verbo, dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero en el versículo 14 dice, el verbo carne, se hizo carne, dice la palabra, y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne, la voz de Dios se hizo carne. Así que la vida de Jesús, lo que vemos, su éxito, ¿verdad? No estaba en lo que él podía inventar de sí mismo, sino en poder oír correctamente al Padre y vivir conforme a esa voz. Si Dios habla, decía antes, y yo le rechazo, no estoy simplemente teniendo otra elección de vida, sino la misma palabra que es vida eterna, la estoy poniendo a un lado. ¿Y qué me queda? ¿Con qué me quedo? ¿Mm? Así que hermanos, la inhabilidad de escuchar la voz de Dios hace que nos perdamos en el camino. O cuando en vez de aprender a escuchar la voz de Dios, cuando venimos a Cristo, cuando decidimos ser sus discípulos, cuando decidimos entregarle la vida y hemos llevado una vida escuchando otras voces, si no empezamos a romper ese patrón, va a hacer que nos perdamos en el camino. Y hermanos, no hay peor cosa que alguien que es un seguidor de Jesús o un cristiano, pero que escucha otra voz y no la voz de Dios. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que se manifiesta por su boca y también por el tipo de vida que vive. Aprender a oír la voz de Dios es la solución a miles de problemas. Es la clave también de descubrir nuestro destino y cumplir nuestro potencial. Su voz de amor, su voz de poder, su voz de sanidad, su voz de sabiduría. ¿Mm? Y quiero que veamos, como decía, en las palabras mismas, el impedimento de poder oír la voz de Dios, porque cuando Jesús vino se encontró con personas que tenían este impedimento. Juan capítulo 8, vamos rápidamente, si es tu aplicación, rapidito ahí en el menú, Juan capítulo 8, y los que tienen Biblia física,
Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vamos a ver si ya lo tienen. Juan capítulo 8. Versículo 43. Empezamos en el versículo 43. Miren lo que decía Jesús. Entiendan, esto es increíble. Descúbranlo ustedes mismos. Juan 8, 43. Ya lo tienen, creo. Y él hacía esta pregunta justamente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¡Wow! Esto es tremendo, ¿no? Esto es como que cuando nos vamos en un vuelo a Japón, yo algún día ojalá quisiera ir a Japón, con Karina que también quiere ir a Japón, y Esteban seguro. Y llegamos a Japón y empiezan a hablar, ¿no? Arigato y todas las cosas. Y nosotros nos quedamos con cara, ¿no? ¿De qué están diciendo? Y ellos nos dicen, ¿por qué no pueden entender nuestro lenguaje? Jesús hacía la misma pregunta. ¿Por qué no entendéis, decía Jesús, mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Wow. El lenguaje es más que palabra, ¿no? El lenguaje es toda vamos a decir, las características y la gramática y tiene 800 reglas. Yo nunca fui bueno en gramática, ¿no? Y él decía, ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Y qué raro, ¿por qué no podían escuchar su palabra? ¿Mm? ¿Por qué no podían escuchar su palabra? ¿Cuál era el problema? Versículo que sigue, 44, les dice esto. Vosotros, les dice, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Pero ahora Jesús no solamente les está diciendo, ustedes son del diablo y por eso no me pueden escuchar, no, sino que ahora él empieza a hablar del que el diablo habla. Y ese era el problema, que ellos no podían escuchar la palabra de Dios porque estaban escuchando a otro, al diablo. Dice, cuando habla mentira, no dice el diablo los tiene poseídos, no. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿qué malo he hecho? ¿Qué estoy pecando? Decía Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y lo que a mí me encanta que Jesús con las preguntas nos da la respuesta para los que necesitamos oír, ¿no? Ellos quizás se quedaron así, que estar hablando, pero podemos ir, porque miren, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow. No sois de Dios, les decía. Pero el que es de Dios, ¿qué dice? ¿Qué diferencia tiene una persona que es de Dios con una persona que no es de Dios? Aquí dice claramente que la diferencia está en que el que es de Dios puede oír las palabras de Dios. Pero el problema es que algunos que son de Dios no aprenden a escuchar la voz de Dios y siguen escuchando las voces que escuchaban antes, la voz del hombre, la voz del diablo. Yo soy, voy a decirlo así, yo soy de quien escucho. Yo manifiesto
¿a quién escucho? De mí va a salir, ¿a quién escucho? La voz que yo oigo, esa es la voz que me va a formar, esa es la voz que me va a ayudar y esa es la voz que va a hacer que de repente no escuche a otros o no escuche otras voces. ¿Por qué? ¿Por qué la gente sigue escuchando al diablo? ¿Por qué la gente permite que el diablo les hable? ¿Mm? Dice, él es homicida, desde el diablo mata sueños, el diablo mata amistades, mata relaciones, mata planes y no lo hace con pistola, lo hace con sus palabras, lo hace con su lenguaje. Y cuando Jesús vino a hablar la palabra de Dios, aquellos que se suponía que conocían más las escrituras, que eran más religiosos, no entendían el lenguaje de Jesús. No entendían el lenguaje de Jesús. ¿Por qué? Porque no podían oír su palabra. ¿Has conocido a alguien? ¿Te has encontrado con alguien? Porque lamentablemente ahora casi todo mal del hombre se ha reducido a que tiene que ser algún problema psicológico, algún problema psiquiátrico, algún problema de baja estima, de mala estima, de mala autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es, estos problemas del alma del hombre, ¿no será que están escuchando una voz incorrecta? ¿Has conocido alguna vez a una persona que solo habla confusión? Que no sabe, no sabe, vamos a decir, un día quiere ir a la derecha, otro día quiere ir a la izquierda, otro día al norte, otro día al sur. No tiene, está confundido realmente y decimos, debe ser un problema psicológico. No, ¿qué voz de repente está escuchando? ¿Mm? O personas que hablan negatividad, que todos son malos, que la gente está contra mí, que seguro la gente esto, la gente lo otro. Esas conclusiones vendrán de Dios? ¿Son palabras que vienen de Dios? ¿Es la voz de Dios que les está hablando? ¿Mm? Y si no es la voz de Dios de quien está hablando, si vamos a decirlo así, si es la voz del diablo, ¿qué dice que el diablo? El diablo es homicida. El diablo va a matarte, va a matar tus sueños, va a matar tu vitalidad, va a matar tus relaciones, va a matar tu destino por escucarle. Por eso esto es serio. Esto es serio. ¿Mm? Hablamos lo que escuchamos y lamentablemente a veces escuchamos tanto la voz del enemigo de Dios, escuchamos la voz del enemigo de Dios tanto que nos volvemos sordos a la voz de Dios. Nos volvemos sordos a la voz de Dios. Quizá todo el tiempo tú has escuchado la voz de crítica en tu vida y ahora no te atreves a hacer nada, no puedes creer nada acerca de ti mismo, ¿no? Y sabes qué, hay que aprender a silenciar otras voces. El problema es que cuando Jesús te quiere liberar de esa otra voz y te habla, tú permites que la otra voz te hable y te interprete lo que Jesús te está diciendo. ¿Mm? Y ese es el gran problema. Si no silencias esa voz, al final te vas a volver sordo a la voz de Dios. Y como dijo Jesús, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y qué te queda? Figurar la vida por ti mismo, sacar tus propias conclusiones por ti mismo, hacerte un futuro por ti mismo, hacerte una vida por ti mismo, fuera, alejado de Dios, separado de Dios. Y dice la palabra que al final, cuando venga el juicio final, quien nos va a juzgar es la voz de Dios. Pregunta, ¿es la voz de Dios la voz más fuerte en tu vida?
Si la respuesta es no, allí es donde está el problema. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? ¿Mm? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Creo que la mayoría, ¿verdad? Bueno, hay una advertencia. Si no estás dispuesta a oír todo lo que Dios tiene que decir, al final no vas a escuchar nada de lo que te diga. Si no estás dispuesto y dispuesta a escuchar todo lo que Dios tiene que decir, al final no escucharás nada de lo que te diga. Si quieres tú escuchar su voz de ánimo, también tienes que estar dispuesto a escuchar su voz de corrección. ¿Mm? Muchas veces lo que menos queremos oír es lo que más necesitamos. ¿Mm? Y así pasa muchas veces en nuestra vida. ¿Recuerdan? Vimos al principio, primera de Samuel 3, cuando Dios le habla a Samuel, él estaba durmiendo y dice, Samuel, Samuel, y Samuel va donde Elí. Y Elí se da cuenta y le dice, Dios es el que te quiere hablar. Así que la próxima vez que escuches tu nombre, anda y di, habla, Señor, que tu siervo oye, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo oye. Bueno, ¿saben qué? Cuando Samuel lo hizo así, Dios se volvió a aparecer y Samuel le dice, habla, que tu siervo oye. Lo que Dios dijo en ese momento no fue muy agradable. Lo que Dios habló no fue muy agradable porque Dios en ese momento le empezó a decir a un jovencito, le empezó a decir que el juicio que él había dicho que iba a venir sobre Elí y sobre su familia ya estaba decretado y iba a venir. Así que cuando Samuel se levantó, él tenía miedo, esperaba que Elí no le pregunte nada, pero Elí le preguntó qué fue lo que te dijo Dios y él tuvo que decirle, lamentablemente, las malas noticias. Pero si Samuel no hubiera escuchado la voz de Dios cuando aún le dijo estas cosas negativas, años después él no podría haber escuchado la voz de Dios cuando él fue a ungir al rey de Israel y se presenta primeramente uno que era muy alto, muy mayor y que tenía la pinta de rey y él dijo, uy, seguro este es el que Dios quiere escoger. Y de repente le escuchó la voz de Dios que le dijo, no, no mires su parecer, no mires su estatura, porque Dios no mira lo de afuera, sino Él mira el corazón. Y él no hubiera podido conocer la voz de Dios cuando pasaron el resto de los hijos y Dios le dijo, no, ninguno de estos es. Hasta que él preguntó, ¿no tienes otro hijo? Y sí, tengo otro hijo. Y mandaron a llamar a David y Dios le dijo, úngelo. ¿Mm? Así que la voz de Dios no siempre nos va a hablar a nuestro favor, pero la voz de Dios son palabras de vida, es la voz que nos libera, es la voz que trae vida a nosotros, a nuestras relaciones, a nuestros sueños, a nuestros planes y a nuestro destino. Dios les bendiga.